Esto es Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y es un gusto darles la bienvenida a la sexta temporada de Análisis Viva, un espacio de opinión y reflexión que hemos construido junto a los analistas más destacados del sector. Los invitamos a responder las preguntas que les vamos a dejar en la caja de preguntas de Spotify y también a formar parte de nuestro canal de Telegram, Viva Reporta. Para encontrarlo solo tienen que ir al apartado de búsqueda en Telegram, ir a la parte de canales y ahí escribir Viva Reporta. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de los datos y tendencias que mueven a los mercados. Ahora sí, vamos a arrancar con nuestro episodio del día de hoy. Le damos la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Alejandra Marcos, directora de Análisis y Estrategia de Intercam Banco. Ale, qué gusto tenerte con nosotros en esta nueva temporada de Análisis Viva. Igualmente, la verdad es que como siempre es un gusto y un honor que me hayan invitado. Felices de tenerte, Ale. Y platícanos, comenzamos, si te parece bien, con nuestros fundamentales, la parte de inflación en México. ¿Cómo la estás viendo? Esta semana se dio a conocer el dato de inflación en México y salió muy bien. La inflación en términos anuales se ubicó en 3.74%, la inflación de la primera quincena de febrero, en tanto la subyacente 3.63%. Y en ese sentido, Salvador, como que se echaron a volar las campanas al vuelo porque fue menor a estimados. De hecho, quincena a quincena la inflación general avanzó en 0.15, se esperaba 0.17 y todo el mundo está esperando que ahora con este dato de inflación que si bien repuntó contra lo observado en el cierre de enero, pues se encuentra muy en línea con las expectativas del consenso y da pie a que abone a la narrativa de que Banco de México en su próxima reunión del 27 de marzo va a recortar nuevamente la tasa de interés en 50 puntos base si todo lo demás y los mercados permanecen más o menos en orden. El tema aquí más relevante es que el componente subyacente, que hay que recordar que es el componente que excluye los elementos volátiles, se ubicó en 3.63 y al interior las mercancías se ubicaron en 2.74 y los servicios que habían sido como el punto de dolor de Banco de México en 4.62%. En ese sentido, más allá del dato puntual, Salvador, de esta primera quincena de febrero, pues llama la atención que las mercancías apuntan a que pueden seguir repuntando hacia adelante, toda vez que la mayoría de ellas son bienes comerciables y que tenemos una depreciación del tipo de cambio año a año de manera importante. Y en tanto los servicios, pues tenemos una política salarial un poco rígida y aunque han hecho un buen progreso abajo del 5%, la desinflación de los servicios acaba siendo muy moderada. Entonces, más allá del dato puntual de inflación de la primera quincena de febrero, de lo que vaya a hacer Banco de México en su próxima reunión de política monetaria el 27 de marzo, se va a cuestionar hacia adelante los inversionistas, el mercado, qué tanto más progreso va a ser el camino desinflacionario, sobre todo al cierre del año. Oye, y dentro de este contexto, además, creo que es muy importante por los datos del empleo, ¿no? Cómo se están afectando los números del empleo aquí en México. Es correcto, también esta semana se dieron a conocer la encuesta de ocupación y empleo y con datos mixtos al interior, porque por un lado, si bien es cierto que la tasa de desocupación se ubicó en 2.6%, que es históricamente baja, la realidad es que el sector informal sigue abarcando más de la mitad del empleo en México. El 54% del empleo
es del sector informal, y al interior, cuando vemos por cada uno de los sectores, es decir, por las actividades primarias, las secundarias y las terciarias, las secundarias, que es la industria, pierde algo de terreno. Creo, al final de cuentas, Salvador, que este dato es muy importante, sobre todo considerando que durante el 2024 se crearon tan solo de puestos formales de trabajo 214,000 empleos formales, y que la economía mexicana necesita entre 900,000 y 1,000,000 de puestos de trabajo. Sí. Esta tasa de desempleo o desocupación que vemos publicada esta semana, pues si bien es muy baja, todavía habla del enorme reto que enfrenta el país en materia de empleo formal. Y es ahí justo donde hay que voltear a poner la vista, porque sin duda alguna representa un reto enorme, sobre todo de cara al crecimiento económico. Y justamente uno de los factores a los que se les está apostando, o los que pareciera ser que pudieran mover esa aguja de empleo, de crecimiento, tiene que ver con la inversión extranjera directa. ¿Cómo están estos datos? Pues ahora sí que al cierre del año pasado. Ese es un gran tema, Salvador, porque creo que en los últimos meses, en las últimas semanas, con Trump ahora como presidente de Estados Unidos, se ha arguido muchísimo si el nearshoring fue un eufemismo, si es un mito, si realmente estamos recibiendo por motivo de nearshoring justamente la inversión extranjera directa que deberíamos de recibir. Uh-huh. Y ahí no son tampoco buenas noticias, porque se dio a conocer el saldo de la cuenta corriente, y ahí pudimos observar el dato puntual de inversión extranjera directa al cierre del 2024. Y en ese sentido, la inversión extranjera directa totalizó 36,872 millones de dólares. La realidad es que solamente es 1.1 arriba de lo que vimos en el 2023. Y entonces, claro, te imaginarás, todo el mundo se lo va a decir, ¿cuál nearshoring no hay? Claro. ¿Qué está pasando? Exacto. ¿Cómo? Y cuando vemos el contexto en general, resulta que hay muy pocos países que realmente están recibiendo, o que durante el 2024 recibieron inversiones extranjeras. Y esto es que hay que recordar, Salvador, que el año pasado hubieron elecciones en 70 países, que más de la mitad de la población a nivel mundial eligió a sus gobernantes, y que tradicionalmente frente al cambio de fichas en el tablero de ajedrez, lo natural es esperar que estos nuevos proyectos productivos se pongan en modo pausa. No solo en el caso de México por cuestiones locales, sino también por lo que implica Trump y sus amenazas arancelarias. Creo que al final de cuentas, la cifra que se desprende de la balanza de cuenta corriente, sin duda alguna, no es positiva, pero hay que tomarlo en el contexto adecuado, en donde pues a nivel global se tuvo un evento o varios eventos muy importantes que mueven la geopolítica. Y te voy a decir algo, la expectativa a lo mejor del 2025 no va a ser muy diferente, ¿no? Tenemos de frente a Trump unas amenazas de dislocar la relación comercial y bilateral con México, y eso va a abonar también de manera negativa a lo que veamos en esa materia durante el 2025. Sin embargo, creo que el simple hecho que el 77% de la inversión extranjera directa provenga de la reinversión de utilidades habla todavía de la confianza que existe para seguir reinvirtiendo en México, al menos de cara a lo que veamos, para surtir la demanda doméstica y, por supuesto, la demanda externa en el caso de Estados Unidos. Oye, Ale, ya nos adelantabas un poco respecto al tema de Trump. Estamos, pues, de nuevo a unos días de que caiga esta espada de Damocles de los aranceles, de que lleguen otra vez esa fecha fatal. ¿Cómo han estado reaccionando los mercados desde tu trinchera, Ale?
Mira, y ese es un gran tema porque todos los días tenemos una noticia, una implicación diferente. Trump dice algo, Howard Lutnick, el secretario de Comercio, dice otra cosa, Bessent, el secretario del Tesoro, otra. Y la realidad es que lo que sabemos es que esta amenaza de aranceles, como tú ya bien lo dijiste, va a ser la espada de Damocles, no de aquí a la próxima semana, que ya hoy en la mañana dijo Trump, no se equivoquen, los aranceles en materia de fentanilo y de migración vienen el 4 de marzo. Sí, sí. Y que además el 2 de abril van a venir estos estudios con respecto a los déficits comerciales que mantiene Estados Unidos con el resto del mundo y que vienen aranceles recíprocos. Es decir, ha amenazado con una serie de cuestiones que, si volteamos a ver realmente lo que están viendo los mercados, pues como que pareciera que no le creen, Salvador. Déjame decirte algo. Puntualmente, el tipo de cambio en México ha reaccionado realmente poco a estas amenazas arancelarias o esta reiteración de que vienen los aranceles el 4 de marzo. El tipo de cambio se encuentra cotizando en niveles más o menos de 20.50. Ahí ha estado durante toda la semana, a pesar del dime y direte de esta imposición de aranceles. Creo que los mercados en general están incorporando que Trump va a hacer mucha pirotecnia, que va a hacer mucha amenaza. Yo creo que algo sin duda va a imponer, pero que no va a dislocar o que no va a ser muy diferente la relación comercial de largo plazo entre México y Estados Unidos. Sin embargo, creo que sí vale la pena señalar que la manera que los mercados también han venido incorporando, sobre todo en la parte de las tasas, es que de materializarse los aranceles, lo que podrían estar impactando es más sobre el crecimiento económico que sobre la inflación. Déjame darte un dato en específico para ilustrar de mejor manera qué está pasando en el mercado de bonos. Ante las amenazas y la narrativa de cada uno de los agentes relevantes de la economía americana, el bono del Tesoro a 10 años, pues ha tenido un rally impresionante, porque de haber estado cotizando a niveles de 4.80 en enero, pues hoy ya se encuentra alrededor del 4.20, 4.30. Esto quiere decir, este rally de 50 puntos base, o que es una locura, es la incorporación de que de manera inmediata, posiblemente, estas amenazas arancelarias acaben por frenar el dinamismo de la economía americana. Claro. Y que por lo tanto la Reserva Federal eventualmente también va a recortar. Dos últimos comentarios en ese sentido. El primero, el mercado de futuros en Estados Unidos ya incorpora 2 recortes a la tasa de fondos federales en Estados Unidos, cuando pues hace una semana o un par de semanas solamente incorporaba 1. Y la segunda es esta declaración del secretario del Tesoro, Scott Bessent, en donde decía que a fuerza la tasa de interés tenía que bajar en Estados Unidos con la finalidad de hacer más barato el dólar y que con eso se absorbiera el impacto de los aranceles. Creo que los mercados van en esa dirección, es decir, si bien es cierto que no se puede debilitar una moneda, por decreto, sí es una realidad que cada una de las declaraciones ha tenido un impacto en específico en el mercado de bonos en Estados Unidos, y por supuesto el de México, que está íntimamente ligado, también ha presentado un rally muy, muy importante. Pero de entrada, nuestro tipo de cambio sumamente resiliente y sin incorporar todavía nada en materia arancelaria. Ale, si te parece bien, nos gustaría cerrar esta conversación. Estamos en la temporada de los reportes de las empresas públicas. Creo que justamente en este marco en el que nos estás poniendo, vale la pena que nos des un overview de lo que, rápidamente, ¿no? A lo mejor no tan a detalle, pero sí de lo que hayas visto, de lo que hayas encontrado y que te ha llamado la atención.
Muy importante, Salvador, porque sí, justo en medio de este dime y direte arancelario, estamos en plena temporada de reportes trimestrales. Las empresas están dando a conocer los resultados del cuarto trimestre del año. Y te diría en general que a pesar de que el mercado mexicano presenta una subvaluación considerable, y cuando te digo considerable, muy considerable, hemos visto que los mercados son erráticos, irracionales, porque si bien es cierto que en general los resultados no han sido muy diferentes de las estimaciones del mercado, de nuestras propias estimaciones, hemos visto reacciones brutales. Tenemos emisoras que en un solo día han perdido doble dígito, 17, 16%, otras en cambio han subido 6, 7, 10, 11%, y eso no solo habla de esta enorme oportunidad que ofrece el mercado mexicano, sino de la relativa irracionalidad que tienen, porque responden no a resultados, sino están respondiendo a expectativas de resultados durante el 2025. Es así que las emisoras que han dado a conocer guías más o menos conservadoras han presentado correcciones muy importantes, y por el contrario, aquellas que han ofrecido guías de una u otra manera más optimistas de lo que se consideraba en un inicio, han tenido rendimientos particularmente importantes. Todo esto lo arropo en un comentario que el de-rating que existe en la mayoría de las emisoras mexicanas es impresionante, y eso que estamos viendo de enorme volatilidad en el mercado solamente responde a esta enorme subvaluación que presentan, en mi opinión, el grueso de las emisoras listadas. Entonces, ¿hay oportunidades? Sí, sin duda, en un mercado sumamente irracional. Ale, muchas gracias. Con esta frase final le damos cierre. Muchas gracias por compartir este análisis, esta perspectiva, y por supuesto por habernos acompañado en este episodio de la sexta temporada de Análisis Viva. Muchísimas gracias por la invitación. Ella fue Alejandra Marcos, directora de Análisis y Estrategia de Intercam Banco. Si les gustó este episodio, los invitamos a darle un like, dejar una reseña o compartirlo con sus contactos. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo y acercarles el mejor análisis económico y financiero del país. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta, con el apoyo de nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Yo soy Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Nos escuchamos en el próximo episodio. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.